En contrapunto, en las dos orillas, hemos invitado a Fabio Arias, secretario general de la CUT, para hablar de dos temas muy relevantes. Uno, cómo avanzan las reformas del punto 2 del Acuerdo de La Habana, en el que se le darán algunos derechos nuevos a las organizaciones sociales. Y dos, el estado del movimiento sindical. Fabio, bienvenido a Contrapunto. Muy amable, Ramón, por la invitación. ¿Qué se está planteando en ese debate alrededor del punto 2 del Acuerdo de La Habana? Bueno, evidentemente en el punto 2 de los acuerdos entre el gobierno y las FARC hay un punto que habla de las garantías para la participación a las organizaciones sociales. El sindicalismo es una de ellas. Y en ese mismo punto también se habla de las garantías para la movilización social y la protesta. En esos dos marcos, el sindicalismo considera muy significativo proponerle al gobierno nacional, por supuesto, que mediante el mecanismo del fast track, ¿sí? sea esta la oportunidad para darle unas viejas aspiraciones que verdaderamente le den garantías a los trabajadores para el ejercicio de su actividad sindical. ¿Cuáles son esas? Fundamentalmente son que verdaderamente se le permita a los trabajadores hacer uso de su organización sindical, que se le den la garantía a los trabajadores para que se expresen y se movilicen dentro de los ritmos de trabajo. ¿Las tienen hoy? No, señor, no están en ninguna ley. Por ejemplo, le voy a poner a usted un ejemplo. Pero las ejercen. Si hay un acuerdo colectivo, solo a condición de que haya un acuerdo colectivo. Entonces, por ejemplo, tener derecho a poner su propaganda del sindicato no está en ninguna ley. Siempre ha sido parte de la negociación colectiva o los acuerdos colectivos. Ok, ¿qué más habría que poner? Bueno, hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, que se acaben los pactos colectivos, que es el mecanismo con el cual los empresarios no permiten que exista en una empresa las organizaciones sindicales. ¿Y al acabarlos qué pasaría? Que las organizaciones sindicales entonces son los únicos que tienen la representación de los trabajadores. ¿Y se asustan los empresarios? Inmediatamente ya protestaron a través de los empresariados y a través de la agencia de abogados que ellos tienen, del doctor Pinzón López. ¿Y por qué asusta la eliminación de los pactos? ¿Qué puede pasar para que genere tanto pánico? Pues que están obligados entonces a verdaderamente reconocer a la organización sindical y negociar con ellos, ¿sí?, sin ninguna restricción, por lo menos para la organización sindical. Por lo que han hecho los empresarios históricamente, ¿qué es? Tener un pacto colectivo que lo enfrentan a la posible convención que tengan los trabajadores en la negociación colectiva. Y entonces empiezan exactamente, el que no esté en el pacto, entonces no le damos tales cosas. Los que se pasen para la organización sindical, entonces le negamos tales derechos. Y es un juego que evidentemente ha restringido el derecho a asociación y especialmente la negociación colectiva. Este es un obstáculo que reiteradamente la OIT le ha dicho al gobierno nacional y al empresariado que tiene que ser eliminado de la normativa. ¿Cómo funciona en otros países? En otros países simplemente la organización sindical es la que tiene siempre la representación de los trabajadores, siempre. Argentina, Brasil, Uruguay, para hablar aquí de América Latina, pero también en Europa esa es la norma general. Es decir, ¿no hay pactos sino en Colombia? No, hay pactos también en otros países, por supuesto. Eso, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, también hay pactos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los empresarios no se asusten con el fortalecimiento del sindicalismo? ¿Cómo hacemos para que el sindicalismo también se modernice? Porque ese es el temor de muchos empresarios, que el sindicalismo para el desarrollo de las empresas se convierte muchas veces en un estorbo, y a eso es a lo que le tienen miedo y por eso promueven la conservación del pacto, por ejemplo. En Colombia ha habido una estigmatización al sindicalismo fuerte. Uno, o por ser guerrillero o por ser terrorista, u otro porque acaban las empresas, ¿sí? O por ser comunistas. O ser comunistas, por tener otra ideología. Eso tiene que acabarse en el país. En el país la estigmatización y el señalamiento de que usted es de tal ideología o tal otra, ¿cómo se acaba? acaba? Acabarse. Hombre, teniendo una concepción de tolerancia y de amplitud en el manejo de las relaciones laborales. Si seguimos con los discursos del siglo pasado y con el Código Sustantivo del Trabajo de 1938, definitivamente no vamos a avanzar. Creo que la negociación entre el gobierno y las FARC y la posible que se haga con el ELN le tiene que mostrar a los empresarios que sí es posible romper obstáculos y romper
situaciones que ellos piensan que por el simple hecho de que se haya negociado inclusive con las FARC, pues hay un sector en el país que todavía sigue echándole el carretazo a los colombianos de que eso es una, mejor dicho, eso es una estigmatización y una cuestión que causa esa excomunión, más o menos a ese nivel lo ponen. Hombre, los empresarios tienen que ser modernos, tienen que acabar con y el sindicalismo también, los dos tienen por supuesto que el sindicalismo también, por eso lo estamos proponiendo y lo estamos diciendo. Hombre, tenemos que sobrepasar todos esos obstáculos que hay en la legislación nuestra que no le permite evidentemente establecer unas relaciones modernas. En el mundo ya existen, queremos que en Colombia también existen, y la oportunidad del posacuerdo es una excelente oportunidad para demostrar de que sí se pueden hacer relaciones laborales distintas a las que desafortunadamente el empresariado quiere. ¿En qué está entonces ese debate? Los empresarios se oponen radicalmente al punto del pacto, y ¿qué otro punto hay que los va a generar urticaria? No les va a generar urticaria otro muy importante, la negociación por rama. ¿Y eso qué es? Que en vez de tener negociación solamente entre un empresario en una empresa y esos trabajadores de esa empresa sean todos del sector industrial al cual pertenezcan, o a la actividad económica, no solamente industrial, sino agrícola o manufacturera. O sea, sindicalismo industrial como hay en otras partes. Sindicalismo por rama para que se establezcan unos mínimos. Esto es también una cuestión muy compleja para los empresarios. Pongo ejemplo el sector bancario. ¿Sí? El sector bancario, pues hay banca extranjera y banca nacional, y entre la banca nacional unos y otros grupos. ¿Sí? Entonces, unos y otros grupos, obviamente, uno de sus puntos claves para la estrategia de sus negocios es pagarle a los trabajadores cada vez menos, y se vuelve evidentemente un tema de competitividad muy importante para ellos. No, eso de pagar menos ya no existe, el empresario paga más a mayor productividad. Hoy en la política del buen empresario eso es lo que queremos, estimular el buen trabajo. Eso es lo que queremos, que evidentemente no se vuelva el mecanismo de pagarle menos a cada trabajador como el mecanismo de competencia que tenga un empresario frente al otro. Y por tal motivo en la rama, es decir, en esa actividad, por ejemplo, del sector financiero, a los cajeros, a todos les paguen lo mismo independientemente de la empresa donde trabajen. Eso es lo que llamamos negociación por rama. Pero también aspiramos a que haya negociación por grupo económico. Un segundo, ¿cómo equipara en ese modelo de que todos ganen igual por la función igual las diferencias en productividad? Bueno, está exactamente en los mecanismos de promoción y de incentivación de la actividad productiva. Pues si le sube a un trabajador por sí, rendir más, entonces le tiene que subir a todos. Bueno, entonces es lo que le digo. Debe haber un mínimo, ¿sí?, en la negociación por rama. Y después cada empresa o cada empresario o cada sector puede exactamente darle mayor incentivos a los trabajadores más productivos. Eso es lo que le va a hacer competitivo con el otro. Entonces, no se riñen el mínimo con la posibilidad de que les paguen más. Okay, es decir, que haya sindicalismo por rama, pero también no se niega la negociación colectiva en cada empresa, pero tiene que ser sobre un mínimo. Es decir, ese mecanismo en el cual usted simplemente no le reconoce ningún derecho a ningún trabajador, que es lo que hoy no pasa porque no hay sindicato, tiene que acabarse. Pero también existe la posibilidad de sindicalismo por gremio económico. Por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño, ¿sí?, que tiene diferentes ramas. Está en el sector financiero, está en el sector de los alimentos y bebidas, está en el sector de comercio y servicios. Es decir, que se puede hacer una negociación inclusive con todo el grupo económico, para toda la inmensa mayoría de los trabajadores, con las diferencias que puedan haber entre una circunstancia. Pero no riñen las dos políticas. Una, ¿cómo equipara dentro de un grupo que tiene industria, comercio, finanzas, cómo equipara los ingresos frente a los que ganarían los que se organizaron por rama industrial? Bueno, que el grupo económico exactamente no esté en desventaja de una rama con respecto a otra en las actividades y en los derechos que tienen los trabajadores. Equilibrando por rama. Equilibrando por rama, por supuesto. Okay, ¿sí? ¿Y ahí quién se opone? Los grupos empresariales. ¿Por? Porque dicen exactamente que eso es homologar a todos los trabajadores, cuando en cada una de las ramas de actividades pueden haber grados de competitividades por el factor salarial que se desarrolla. Lo que nosotros estamos proponiendo es una vaina absolutamente moderna y amplia. Eso es más difícil que el acuerdo de La Habana. Pues yo creo que sí, es probable. Esto es una negociación de 10 años.
pero en otros países existe. En otros países, eso es lo que le queremos hacer ver al empresariado en Colombia, que no puede seguir con los mismos obstáculos que todos los organismos internacionales le han dicho que tienen que cambiar. Quiero decir que no solamente la OIT, ¿sí? Es el gobierno norteamericano, a través de unas quejas que hemos hecho con respecto al Tratado de Libre Comercio, unos en Canadá, otros en la OCDE y otros con la Unión Europea. Fabio, ¿qué posibilidades hay de que en este debate con el gobierno y luego en el Congreso se aprueben estas reformas? Haga su análisis político en estos últimos 2 minutos que le quedan. Bueno, el análisis político es que queremos, ahí sí como se dice, preguntarle al gobierno si es sincera el desarrollo de esos acuerdos en las garantías. Pregúntele a Uribe si cree en la sinceridad del gobierno. Pues obviamente que Uribe dice que no, por supuesto. ¿Y ustedes qué dicen? Sí. No, nosotros queremos solamente decirle al gobierno, hombre, ustedes vienen siendo presionados por la comunidad internacional, pero además por nuestra agenda. Esto es una cuestión que ha estado pendiente en los últimos 20 años. En los últimos 20 años esta es la agenda laboral que nosotros siempre hemos planteado. ¿El gobierno los va a respaldar a su juicio o los va a dejar tirados como Depende única y exclusivamente del gobierno, ¿sí? Ahora, el gobierno tiene, como siempre, 2 opciones. O sigue en la política empresarial de ser siempre un gobierno que accede solamente a las peticiones y a las presiones del empresariado, o por primera vez modifica y moderniza las relaciones laborales en el país, que abra un campo y una nueva situación política en el país. ¿Cuándo tenemos el resultado? A más tardar en mayo. En mayo ya sabemos si esto que estamos planteándole al gobierno en medio de esa oportunidad que da el acuerdo gobierno-FARC verdaderamente se desarrolla o no. Muchas gracias, Fabio. Bueno, ustedes muy amables.